Muy buenas tardes, mi nombre es Molina Jiménez Cosel. El día de hoy voy a hacer un video sobre la Organización Mundial del Comercio. Voy a contestar una serie de preguntas, así que empecemos. Todas esas preguntas las voy a contestar a partir de este mapa. Es un mapa V, en el cual al centro de este va a estar nuestra pregunta de investigación. Abajo van a estar nuestros acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar y observar. Al lado izquierdo vamos a encontrar los conceptos involucrados y al lado derecho procedimiento realizado. Luego pasaremos a leyes y principios, luego a datos y transformaciones, luego a teorías y luego a conclusiones. En el lado izquierdo encontramos todo el dominio conceptual y en el lado derecho todo el dominio metodológico. Así que empecemos. Aquí encontramos nuestra primera pregunta y la cual es ¿cómo influye la OMC en la economía? O en este caso, ¿cómo influye la Organización Mundial de Comercio en la economía? La OMC es una organización internacional que regula el comercio entre países. Queremos saber cómo influye en la economía global y en nuestra vida diaria. Pasamos a nuestros acontecimientos y objetos y fenómenos a estudiar. En este caso, el primero es la historia de la Organización Mundial de Comercio, creada en 1995 para promover el libre comercio y la cooperación económica. También tenemos acuerdos comerciales, el ACMA que reduce aranceles y facilita el comercio, el ADVID que protege la propiedad intelectual, luego las políticas comerciales de países miembros, cómo influyen en la economía global, el impacto en sectores económicos. Tenemos aquí también lo que es la agricultura, exportación e importación de alimentos, la industria, que es la producción y comercio de bienes, y por último los servicios, tales como los financieros y turísticos. Luego pasamos a los conceptos involucrados. Tenemos para empezar la globalización, que es la conexión económica global. Luego tenemos el libre comercio, que es un comercio sin barreras. Luego tenemos el proteccionismo, que es la protección de la economía nacional, así como el desarrollo económico, que es el crecimiento y la mejora en la calidad de vida, y la integración económica en cooperación entre países. Luego tenemos aquí, en nuestro punto número 4, el análisis documental del estudio de acuerdos y políticas de la Organización Mundial de Comercio, estudio de casos, un análisis de países miembros y su experiencia con la Organización Mundial de Comercio. Luego los análisis estadísticos, indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, el comercio internacional y la inversión extranjera. Y por último, las entrevistas con expertos sobre este medio que ayudan a conocer mejor del tema del comercio internacional y la economía global. Eso es el procedimiento a realizar. Luego tenemos aquí las leyes y principios, tales como la teoría del comercio internacional, luego las ventajas comparativas, cada país produce lo que mejor sabe hacer, luego las ganancias del comercio, que son beneficios del intercambio comercial, luego tenemos los principios de libre comercio, como la no discriminación y el trato igual para todos los países, y la transparencia, la información clara y accesible. Luego tenemos aquí los datos y transformaciones. En este caso tenemos las estadísticas de comercio internacional, como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, y abajo tenemos los indicadores económicos. Otra vez de nuevo tenemos el Producto Interno Bruto y la inflación de desempleo. Y análisis de datos secundarios, estudios previos, informes de organizaciones y organismos internacionales. Luego aquí arriba tenemos nuestras teorías, como las del liberalismo económico, el cual nos dice que el comercio debe ser libre y en un mercado abierto. El desarrollismo, que es la protección y promoción de la economía nacional. Luego tenemos la teoría de la dependencia, las relaciones económicas desiguales entre países. Luego aquí tenemos nuestra conclusión, que ya a partir de haber visto los acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar, conceptos involucrados, procedimientos realizados, leyes y principios, datos y transformaciones, y las teorías, podremos contestar la pregunta inicial, la cual es ¿cómo influye la OMC en la economía? En este caso, la conclusión es, la Organización Mundial del Comercio tiene un impacto significativo en nuestra economía, promoviendo el crecimiento económico y la cooperación internacional a través de la reducción de aranceles y la facilitación del comercio. Sin embargo, también presenta desafíos como la desigualdad económica y la pérdida de empleos en sectores que no son competitivos. Y así contestamos nuestra primera pregunta.
Espero se haya tenido el método de preguntas y el método del mapa V. Así que comencemos con la siguiente. Para nuestra segunda pregunta tenemos cómo funciona y ayuda la balanza de pagos de cada país. La balanza de pagos es un indicador económico que muestra las transacciones financieras entre un país y el resto del mundo. Queremos saber cómo funciona y cómo ayuda a cada país. Pasamos a ver nuestros acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar. Para empezar tenemos la definición de la balanza de pagos, los componentes de la balanza de pagos, la cuenta corriente, que son exportaciones e importaciones, ingresos y gastos, la cuenta capital, que son inversiones de extranjeros directos y inversiones del exterior, cuenta financiera y tipos de balanza de pagos, como el superávit, el déficit y el equilibrio. Luego, de este lado tenemos los conceptos involucrados, tales como la economía internacional, el comercio internacional, la inversión extranjera, el tipo de cambio y las reservas internacionales. Luego tenemos los procedimientos realizados, análisis de datos estadísticos de la balanza de pagos, estudios de cada país con diferentes tipos de balanza de pagos, entrevistas con expertos en economía internacional y un análisis de políticas económicas relacionadas con la balanza de pagos. Luego tenemos las leyes y principios, la cual tenemos aquí la teoría del comercio internacional, la ley de oferta y la demanda, el principio de paridad del poder adquisitivo. Y luego tenemos los datos y transformaciones, tales como las estadísticas de la balanza de pagos. Otra vez tenemos aquí presente otra vez al Banco Mundial, los indicadores económicos, otra vez tenemos aquí el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo, y el análisis de datos secundarios, estudios previos, informes de organizaciones y organismos internacionales. En este caso, este coincide con nuestro mapa de arriba. Luego para aquí a la izquierda tenemos nuestras teorías, la teoría del liberalismo económico, la teoría del desarrollismo y la teoría de dependencia. Y ahora pasaremos a contestar nuestra pregunta inicial, la cual es ¿cómo funciona y ayuda la balanza de pagos de cada país? En este caso, la balanza de pagos es un indicador crucial para evaluar la salud económica de un país. Un superávit en la balanza de pagos puede indicar una economía fuerte, mientras que un déficit puede señalar problemas económicos. Ahora pasaremos con nuestra tercera pregunta. En este caso, justo aquí ya no explicaré qué es la Organización Mundial de Comercio. Espero ya haya quedado claro en los puntos de arriba. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuáles son las principales aportaciones de la Organización Mundial del Comercio en la economía de nuestro país? En este caso, para empezar, tenemos nuestros acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar. Tenemos los acuerdos comerciales entre nuestro país y otros miembros de la Organización Mundial de Comercio, las políticas comerciales implementadas por nuestro país bajo la Organización Mundial de Comercio y el impacto que ésta tiene en sectores económicos como nuestra agricultura, nuestra industria y nuestros servicios. Luego tenemos aquí los conceptos involucrados como la globalización, el libre comercio, proteccionismo, el desarrollo económico y la integración económica. El procedimiento a realizar es un análisis documental de acuerdos y políticas de la Organización Mundial de Comercio, entrevistas con expertos en comercio internacional y economía, un análisis estadístico en indicadores económicos con el Producto Interno Bruto, el comercio internacional y la inversión extranjera, y el estudio de casos de empresas beneficiadas por la Organización Mundial de Comercio. En este caso aquí tenemos las empresas, las cuales por ejemplo en nuestro país se han visto bastante beneficiadas gracias a la Organización Mundial del Comercio. En este caso coincidimos algunos otros puntos porque son demasiado importantes y no podíamos saltárnoslos. Luego aquí tenemos las leyes y principios, la teoría del comercio internacional, los principios de libre comercio y las leyes de comercio internacional, la cual son las leyes de las Naciones Unidas sobre contratos de comercio internacional. Los datos de transformaciones son las estadísticas de comercio internacional, los indicadores económicos y análisis de datos secundarios. Lo mismo que ya habíamos visto en la parte de arriba.
Entre nuestras teorías encontramos el liberalismo económico, el desarrollismo y la teoría de dependencia. Y en este caso, nuestra conclusión, en la cual contestaremos la pregunta inicial. La Organización Mundial de Comercio ha aportado significativamente a la economía de nuestro país mediante un incremento del comercio internacional y la inversión extranjera, la mejora de competitividad y productividad, acceso a nuestros mercados y oportunidades de negocio y una protección de los derechos de propiedad intelectual. Continuamos con nuestra siguiente pregunta, la cual es: ¿qué realiza y cómo podemos utilizar dicha organización para propiciar la inversión extranjera en nuestro país? En cuanto mencionamos la organización, claramente nos estamos refiriendo a la Organización Mundial del Comercio. Así que empezaremos hablando de los acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar, los cuales son acuerdos de la inversión de la Organización Mundial de Comercio, la política de inversión extranjera en nuestro país, incentivos para la inversión extranjera, sectores económicos prioritarios para la inversión. Entre los conceptos involucrados encontramos a la inversión extranjera directa, la inversión extranjera indirecta, fusiones y adquisiciones y la joint venture. Luego, el procedimiento a realizar es un análisis documental de acuerdos y políticas de la Organización Mundial de Comercio, entrevistas con expertos, análisis estadísticos de indicadores económicos y estudios de casos de empresas que han invertido en nuestro país. Las leyes y principios son acuerdos sobre las inversiones de la Organización Mundial de Comercio, la ley de inversión extranjera de nuestro país, principios de transparencia y no discriminación. Entre los datos y transformaciones encontramos las estadísticas de la inversión extranjera, los indicadores económicos y análisis de datos secundarios. Las teorías tenemos aquí la teoría de inversión internacional, de desarrollo económico y la teoría de globalización. Y pasaremos a nuestra conclusión de qué realiza y cómo podemos utilizar dicha organización para propiciar la inversión extranjera en nuestro país. La Organización Mundial de Comercio ofrece varias herramientas para propiciar la inversión extranjera en nuestro país, tales como acuerdos de inversiones que protegen los derechos de los inversores, políticas de transparencia y no discriminación, incentivos fiscales y financieros y la asistencia para la creación de empresas. Continuamos con nuestra siguiente pregunta, la cual es: ¿cuáles son los medios alternativos de la resolución de controversias en la Organización Mundial de Comercio? Entre sus acontecimientos encontramos la historia de la resolución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, acuerdos y procedimientos de resolución de controversias, tipos de controversias comerciales, medios alternativos de resolución de controversias. Entre los conceptos involucrados encontramos el arbitraje comercial internacional, la mediación, la conciliación y la negociación. Más adelante explicaré un poco más a detalle este apartado. Luego pasamos al procedimiento realizado, que es un análisis documental de acuerdos y procedimientos de la Organización Mundial de Comercio, entrevistas con expertos, estudio de casos de controversias y análisis estadísticos sobre la efectividad de medios alternativos. Luego pasamos a leyes y acuerdos principales, tales como acuerdos sobre procedimientos de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, las reglas del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y principios de equidad y justicia. Luego encontramos los datos y transformaciones, los cuales son las estadísticas de controversias comerciales resueltos por la Organización Mundial del Comercio, indicadores de efectividad de los medios alternativos, un análisis de datos secundarios, estudios previos e informes de organizaciones internacionales. En este caso ya empezamos a variar más con los datos y transformaciones justo en este apartado. Luego, entre las teorías encontramos la teoría del arbitraje de comercial internacional, teoría de resolución de conflictos y la teoría de cooperación internacional. Y nuestra conclusión sobre nuestra pregunta inicial: ¿cuáles son los medios alternativos de la resolución de controversia? En este caso, la Organización Mundial del Comercio ofrece varios medios alternativos para resolver las controversias comerciales, tales como la mediación, conciliación, negociación, consultas expertas y paneles expertos. En este caso, la Organización Mundial del Comercio, más que crear conflictos, busca soluciones. Por eso usa la mediación y la conciliación para llegar a muchos puntos en los cuales puedan verse beneficiados ambas partes y puedan tener beneficios múltiples. Luego encontramos aquí
nuestra siguiente pregunta de investigación, que es: explica un medio alternativo de resolución de controversias, de preferencia, cómo se da el arbitraje normal y cuál es el proceso en la OMC. Entre sus acontecimientos objetos encontramos la historia del arbitraje internacional, acuerdos y procedimientos del arbitraje, tipos de controversias comerciales resueltas mediante el arbitraje y ventajas y desafíos de la OMC. Luego tenemos los conceptos involucrados, tales como el arbitraje comercial internacional, el comercio internacional y el derecho internacional. Su procedimiento a realizar es el mismo que hemos visto en las partes anteriores: análisis documental, entrevistas con expertos, estudios de casos y controversias y un análisis estadístico de efectividad. Entre sus leyes y principios encontramos acuerdos sobre procedimientos de solución de diferencias, reglas del arbitraje de la Cámara del Comercio Internacional y principios de equidad. Sus datos de transformación son las estadísticas de controversias comerciales resueltas por la Organización Mundial del Comercio, indicadores de efectividad del arbitraje y un análisis de datos secundarios, estudios previos, informes de organizaciones y organismos internacionales. Entre sus teorías encontramos las teorías del arbitraje comercial internacional, la de resolución de conflictos y cooperación internacional. Entonces contestaremos nuestra incógnita principal, la cual nos dice: el arbitraje en la Organización Mundial del Comercio es un medio efectivo para resolver controversias comerciales, ofreciendo ventajas como rapidez, confidencialidad y también flexibilidad. Sin embargo, también presenta desafíos como la falta de transparencia y posibles conflictos de intereses. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Y si no me equivoco, esta es nuestra última pregunta, y es: ¿qué es el arbitraje acelerado y cuál es su proceso? Así que comencemos con sus acontecimientos, objetos y fenómenos a estudiar. Para empezar, encontramos la historia del arbitraje acelerado, acuerdos y procedimientos de este mismo, tipos de controversias comerciales resueltas mediante el arbitraje acelerado y ventajas y desafíos sobre el arbitraje acelerado. Los conceptos involucrados son el arbitraje comercial internacional, la resolución de controversias, el comercio internacional y el derecho internacional. El procedimiento a realizar es el mismo: un análisis documental de acuerdos, entrevistas con expertos, estudio de caso y un análisis estadístico, en este caso sobre el arbitraje acelerado. Entre sus leyes y principios encontramos acuerdos sobre procedimientos de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, reglas del arbitraje acelerado de la Cámara Comercial, principios de equidad y justicia. Y entre sus datos y transformaciones encontramos las estadísticas de controversias de comerciales resueltos por el arbitraje acelerado, indicadores de efectividad del arbitraje acelerado y un análisis de datos secundarios. Entre sus teorías encontramos la teoría del arbitraje comercial internacional, la teoría de resolución de conflictos y la teoría de cooperación internacional. Y por último tenemos que contestar nuestra pregunta inicial: ¿qué es el arbitraje acelerado y cuál es su proceso? El arbitraje acelerado es un procedimiento eficiente para resolver controversias comerciales, caracterizando por su rapidez y por su flexibilidad. Su proceso a realizar es una solicitud de arbitraje acelerado, un nombramiento de árbitros, presentación de argumentos, deliberación y decisiones e implementaciones de la decisión. Justo aquí abajo tenemos nuestra bibliografía, tales como la Organización Mundial del Comercio, también de la Universidad de Oxford, de la Economía Internacional, la Teoría y Política de Person Education. También tenemos la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial del Comercio, la cual la tenemos aquí presente en múltiples apartados. Y en estas 10 fuentes yo saqué la información por si gustan ustedes sacar algo. En este caso, como conclusión, encontramos que la Organización Mundial del Comercio lo único que busca es mejorar la calidad de vida, busca también generar empleos y que el comercio entre los países sea libre y sea sin barreras. A través de esto tiene muchísimas herramientas, tales como los arbitrajes, las mediaciones y múltiples otros, tales como el que acabamos de ver, que es el arbitraje acelerado. En este caso, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, es fundamental para nuestro país, ya que con ella nos ayuda a impulsar a un crecimiento mayor dentro de y a explorar nuevos tratados que podríamos hacer o negociaciones con otros países para que ésta se siga expandiendo.
Espero haya quedado claro y muchísimas gracias. Hasta luego.